Hola, hola, queridas amigas, amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Un abrazo súper grande. Estamos iniciando un nuevo programa aquí en MCA Canal. Como siempre, muy, muy, muy feliz de poder iniciar una nueva conversación, un nuevo aporte a la construcción de una nueva humanidad, que felizmente hoy día ya por lo menos se están viendo las bases de lo nuevo. Eh, Agradecerles como siempre tanto apoyo, tantos comentarios bonitos, un abrazo muy grande a todas las comentaristas y comentaristas que siempre van nutriendo y van inspirando con sus mensajes. Bueno, y hoy como siempre, invitados especiales, un gran invitado chileno, pero muy, muy patiperro. Yo diría que casi ha vivido más fuera de Chile que en Chile. Ustedes ahí lo tienen en pantalla. Él es Gustavo Ponce. Yo diría que un gran sobreviviente, un gran líder, un activista consciente, fundador, y diría que uno de los pioneros del yoga acá en Chile, fundador de una Yoga Chala, que es su institución, su instituto, su academia, y Canal Om, que es un lugar maravilloso que está en la costa, que también es para practicar, pero también es para una mejor salud, un bienestar. Eh, el año 1996, Gustavo introdujo en el país los estilos Iyengar, Ashtanga, Vinyasa y Vin Yoga. Estudió muchos años en la India directamente con sus creadores, ha creado varios estilos de yoga, Dynamic, Sattva, Prana Shakti, autor de muchos libros, habla 5 idiomas, capaz que hoy día ya hable más idiomas. Ha formado muchísimos profesores en Chile y en extranjero y bueno, constantemente se está actualizando y está aportando. Gustavo, tal como lo planteaba inicialmente, vivió fuera de Chile muchísimos años, 20 de los cuales pasó en Japón y el resto entre Estados Unidos, Europa, la India. Viajero, muy, muy empedernido, apenas a los 11 años entiendo que en una librería de texto acá en Chile encontré un libro de yoga y deporte, que desde ahí inició como su cambio de vida. Eh, Después empezó a estudiar con inmigrantes japoneses acá en Chile y de judo, principalmente aikido y kobudo, y ahí desapareció y se fue con las patas y el buche, como se dice acá en Chile, sin nada, se fue a Japón a buscar ese judo y practicó hasta los 35 años. Y ahí vino como ya su primera gran, no sé si crisis es la palabra, pero una caída que sufrió compitiendo en Japón lo dejó inválido. Y a partir de ahí el yoga entró en su vida como una gran pasión. Y bueno, vamos a profundizar, pero el año 2003 se produjo ahí otro punto ya, diría, más profundo de inflexión. Gustavo fue diagnosticado con un cáncer al sistema inmunológico, un linfoma, que le dieron una sobrevida, entiendo que entre 7 y 8 años. Estamos hablando del año 2003, es decir, han pasado 20 años ya. Se sometió a un intenso tratamiento que lo superó y durante su enfermedad ha creado varios eh, métodos, el Sattva Yoga, el Prana Shakti, y entiendo que ahora el GP Balance también va orientado a efectos terapéuticos en términos de ir solucionando y sanándose. Así que, bueno, y mucho más. Gustavo, un agrado, un lujo estar contigo. Muchas, muchas gracias y bienvenido a Conversando en Positivo. Gracias, Edgardo. Feliz de estar nuevamente contigo. Ya creo que esta es la segunda o la tercera vez, si no me equivoco, que me Exacto. entrevistas. Antes era presencial, Sí, ahora todo es sí. a través del Internet. Sí, pero el sentir está igual se siente ahí, aunque uno Sí, sin esté, duda, ¿no sin duda, es cierto? La energía está ahí. ¿Cómo, sin cómo duda. sientes con todo lo que te ha sucedido, Gustavo? Yo te quería preguntar, bueno, primero eso y un poco partiendo por tu historia, ¿cuál ha sido tu enseñanza inicialmente de la cultura japonesa, que donde tuviste tanto tiempo? Sí, a veces uno no se da cuenta cómo una cultura puede ir moldeándolo
a uno en sus valores y en la forma de ver la vida y en la forma de vivir la vida. Y yo creo que eso, la influencia que Japón tuvo en mí durante todos esos años que viví. En paréntesis, estoy viajando a Japón ahora el 5 de abril, solo por un mes. Y la última vez que estuve fue hace 10 años. Y de manera de que es un reencuentro con Japón, con su gente, con amigos que ya están muy viejitos, bueno, de mi edad, pero no tan saludables como yo me siento estar. Mm. Hemos mantenido contacto, pero sí, Japón sin duda ha sido muy importante en mi vida y yo diría que en gran medida le debo casi todo lo que, lo que he llegado a hacer en esta vida. Y si mi padre estuviera vivo, él habría dicho por el lado, y que no es mucho. Sí, pues bueno, uno Pero sí, ve en los japoneses ciertos como valores, ritos también, rigor en ciertos aspectos, eh, tradiciones que las van siguiendo, tienen una estructura bien, bien especial de vivir, ¿no? sí, sin duda, yo creo que una de las cosas más importantes, por lo menos para mí, es la disciplina que ellos tienen y, y la palabra empeñada, por lo menos en mi Mm, experiencia. Nunca he tenido ningún tipo de problemas con japoneses en todos los años que viví allá, a pesar de ser físicamente distinto a ellos. mm. Tú, bueno, en Japón entiendo que tú estás trabajando en televisión, haciendo clases en español y un montón de cosas para sobrevivir allá. Y, igual fue fuerte, ¿no? Me imagino que después de haber desarrollado, practicado tantas veces judo, de repente tú, un hombre ya en ese tiempo, entiendo que era sano, preocupado de la alimentación, de tener una buena vida, ¡pum! Viene este gran accidente que te deja inválido. ¿Ese fue como el primer impacto así fuerte en tu vida, se puede decir? Claro que sí, es decir, no diría que me dejó inválido, pero sí me dejó con bastantes secuelas, pero de orden físico, nunca mental. Yo creo que lo más importante es conservar la cabeza, tenerla bien Mm, puesta. O sea, mis problemas fueron básicamente rodillas y hombros, especialmente rodillas, porque eso me imposibilitó durante un buen tiempo caminar. Pero ya. lo superé y, y bueno, con el paso de los años, eh, a pesar de las varias operaciones que me hicieron, eh, hoy sufro de artrosis en las rodillas y estoy considerando seriamente una prótesis porque si alguna parte del cuerpo no funciona bien, sobre todo cuando alguien tiene mi edad, que no lo dijiste, pero para los que están escuchando, tengo 76. Y cuando uno no tiene la funcionalidad total en sus piernas, en sus brazos, se empieza a producir lo que se llama sarcopenia. Y la sarcopenia es algo que le ocurre a muchos hombres y mujeres ya a partir de los 50, 55 años, cuando dejan de estar activos físicamente. Y un pequeño Mm. impedimento, que podríamos decir una rodilla, te puede dejar así imposibilitado de hacer cosas para mantener Claro. este vehículo que te transporta de un lugar a otro. Y eso te afecta también tu sistema emocional, ¿no? Tu forma de vida integral, en el fondo.
Sí, me afecta, pero también yo he aceptado esa situación y he diseñado formas de trabajar con, con una musculatura suplementaria, que no es la que tendría que hacer el trabajo, sino que he creado nuevos músculos, nuevas avenidas neuronales que me permiten hacer, y ni siquiera cogí hoy día, nada. Y tengo una vida bastante, diría, activa. Recién Mm. anoche llegué de México, por ejemplo, donde estaba dando una formación. Ahora parto, como te decía hace un momento, a Japón y luego de ahí entro en Europa y hasta fin de julio no regreso a Chile. ¿Y cómo fue, Gustavo, desde ese momento? Te fuiste de Japón, entiendo, con esa lesión y ahí ya te conectas profundamente, ya estabas conectado, pero te conectas profundamente con el yoga. ¿Qué pasa ahí en esa transición? Sí, bueno, pasaron varios años, naturalmente, y ya no podía hacer ese, ese trabajo de cuerpo contra cuerpo, que son las artes marciales, y por lo tanto me volqué de lleno al yoga. Y el yoga entendido como un camino espiritual, vale decir, sin darle tanto protagonismo al cuerpo, vale decir, sin pretender hacer Mm, posturas o cosas con mi cuerpo extraordinarias. Para eso están mejores los del Circo de Soleil o mm, un gimnasta mediano. cierto. Pero ahí, hablando del mundo espiritual, ¿cómo estás viendo el mundo hoy día, todo lo que está sucediendo? ¿Tú sientes que estamos en un proceso de cambio, de transformación? ¿Ves luz dentro de toda la oscuridad que se está viendo? Sí, bueno, yo te escuché ahí al inicio de la introducción que sí, tú la ves. Y me alegra mucho de que hayan personas como tú que vean esa luz. Yo todavía no la veo. Y por el contrario, veo que vamos un poquito hacia la oscuridad, pero existiendo personas como tú, capaz que nos lleves de la oscuridad a la luz. Yo, por ejemplo, durante 10 años estuve dando clases en Ucrania y, y tenía presupuestado el año 22 retomar en Ucrania porque el último año que di clases allí fue en junio del 2019. Y bueno, ocurrió lo que todos sabemos. Y luego mis amigas y mis amigos de Ucrania eh, hoy día se han esparcido principalmente por Europa y yo estuve el año pasado durante 4 meses dando clases en Europa y me reencontré con estos fugitivos o fugitivas y realmente eh, los horrores que cuentan, especialmente porque la mayoría son mujeres y que no pudieron salir eh, con sus hijos, porque si tenían 18 años, o más de 18 años, tenían que Mm, permanecer en el país. Por otro lado, yo veo acá en Chile que antes uno podía salir a la calle con toda tranquilidad y hoy día corres peligro de muerte directamente. O sea, si uno corre peligro de muerte, imagínate también los policías, detectives, en fin, está difícil la cosa, todo sumado a un panorama económico hostil, porque mm, la gente hoy día padece de menor poder adquisitivo y eso hace que no, mientras le falte el dinero para comer, le falte el dinero para vestirse, para tener un buen techo, es muy difícil que desarrollen la espiritualidad. mm.
Bueno, sí es cierto todo lo que dices, es una parte del polo que se está viendo con mucha intensidad. Ahora, claro, por mi lado, por lo que yo he visto ya todos estos años, veo que hay mucha gente joven también y otros no tan jóvenes que como que se dieron cuenta de que ya esto no da más, tal como tú lo planteabas, pero también no da más en términos internos, es decir, no podemos seguir sobreviviendo nomás en una vida, corriendo, corriendo, corriendo sin un sentido. Y me da la impresión de que hay muchas más personas que hoy día le están dando más sentido a la vida y se dan cuenta que somos más que este cuerpo físico. Y bajo ese punto de vista, Gustavo, entremos un poquito a tu gran batalla también, ¿no? Que ha sido Sí, quizás sí, hasta sí. el día de hoy, que es una guerra interna que imagino, tuve la suerte de entrevistar hace un tiempo eh, a Lucas Casanova, no sé si has escuchado de él, que vive en Ah, Noruega. Creo que es ajá, un gran también yogi y tuvo de un día a otro un tumor cerebral y ajá. ya está saliendo, pero tuvo muchos años también. Por eso te quería preguntar tus enseñanzas y tu experiencia al respecto, que yo creo que les puede servir también a muchas personas, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, yo no he salido. Sigo, o sea, aparentemente me veo, la gente dice sano, eh, y, y tengo bastante energía, sin duda, pero eh, esta quimioterapia a la que fui sometido para el linfoma a inicios del 2004 no fue gratuita. Me trajo una cantidad enorme de, eh, de efectos adversos, uno tras otro, empezando ya durante la quimioterapia que me pasaban en forma ininterrumpida durante una semana con un catéter hospitalizado, una semana al mes durante 8 meses. Tardé un año entero en recuperarme, más o menos, porque ese año fue una neumonía tras otra y estaba aislado, pero luego aparecieron problemas como hipotiroidismo, luego aparecieron problemas de insuficiencia cardíaca y finalmente en el año 2015 se me descubre que tuve una mutación de un gen que se llama JAK2, por si hay algún médico observando este programa, JAK porque de Janus, de dos caras. Y esto produjo una mutación genética y hoy día tengo otro cáncer que se llama trombocitosis esencial, que es un cáncer que no tiene cura y que avanza lentamente, igual que los cánceres de próstata, que avanzan lentamente. Y esta trombocitosis esencial básicamente es un cáncer a la sangre, similar a la leucemia, es de la familia de la leucemia. Y bueno, me ven un hematólogo acá en Chile, en la Católica, y un hematólogo en Bérgamo, en Italia. A él no lo conozco personalmente, lo voy a encontrar por primera vez ahora que voy a Europa y nos conocemos a través del Zoom. Y todo esto, eh, bueno, me hizo dar otra vuelta y esta vuelta sí que es definitiva y esto fue lo que originó el método que hoy día se esparce por el mundo con una fuerza pero incontenible. Como digo, vengo llegando de México anoche, pero ya está organizado otro, otra formación a fines de septiembre en otra ciudad de México. Luego tengo que ir 2 veces al año, cada 6 meses, a Europa, a diferentes países. Ahora comienzo en Japón por primera vez y y yo no hago tanta publicidad, de hecho no hago ninguna, pero me invitan y ya tengo mi calendario súper copado.
Y dice, bueno, pero ¿y qué es esto, de este método? No me tienes que preguntar. Obvio, tienes que profundizar en eso. El GP Balance, ¿no? Sí, sí, el Happy Balance. En realidad, nosotros lo llamamos No, no GP, se escucha, no se escucha bien. GP, No, GP no, Balance. espérate, Ahora, no se está escuchando bien. no se está escuchando bien. O sea, está al máximo, está al máximo, está bien enchufado. O sácatelo, desconecta eso, así que. Ya, ok. Ok, ¿cómo está ahora? ¿Se escucha? Ahí está bien. Sí, se escucha, Ahora yo no te escucho tan bien ¿no? como, como antes, pero bueno, eh, Ah, GP es GP, y esto es simplemente porque no le daba con un nombre. Empecé a buscar en mi mente qué nombre le pongo al método. Lo que sí tenía claro que tenía que ser balance, y balance es equilibrio, y el equilibrio es una de las cosas más difíciles de encontrar. Yo personalmente no conozco a una persona que sea 100% equilibrada. Una vez mm, que empiezas a conocer a una persona un poquito, pues ya te das cuenta de que hay una yayita por aquí, otra yayita por allá, y empiezas a notar que esa persona está estresada, que, en fin, muchos problemas. Y entonces este método yo lo llamo GP, le agregué mis iniciales, Gustavo, P. mm. Ponce, por eso se llama así. Y es conocido ahora internacionalmente como GP Balance. Y en ningún momento yo hablo de yoga. Yoga es solo una parte del método, no es el corazón del método. Sí, naturalmente, utilizo algunas técnicas, pero esas técnicas no pasaron en general de Oriente o de la India a Occidente. Esas técnicas quizás las consideraron un poco interesantes y no las trajeron. Esas son las técnicas que yo utilizo. Y además, para poder participar en el método, es requisito sine qua non que la persona tenga mínimo 35 años. Yo no acepto a nadie que tenga menos de 35 años, y por una razón muy simple, porque a los 35 años la ciencia ha determinado, y uno mismo lo puede ver, que ahí comienza en forma subrepticia, lenta, la vejez. Aparecen las primeras canas, problemas auditivos, los dientes, los ojos, y uno no se da cuenta porque se mira al espejo todos los días, pero los demás lo empiezan a notar en uno. ¿Ah? Y dicen, hola, ¿cómo estás? Estás igualito. Y por dentro, qué viejo que está este. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, eh, eso es lo que yo estoy haciendo hoy día, y esa es mi misión en esta vida. Uno tiene que tener un dharma, tiene que tener Sí, algo que te haga vibrar y que sirva. Entonces, el propósito es servir a otros y traspasar estos conocimientos antes de que sea demasiado tarde, es mi caso. por supuesto, por supuesto. ¿Y en qué, así en corto, en qué consiste el método? Mira, el método en corto es bastante, a ver si puedo resumir. Todos sabemos y todo el mundo habla de que hay que mejorar el estilo de vida, que hay que tener un estilo de vida más saludable, ¿no es verdad? Y dentro de ese estilo de vida, tú tienes que hacer ejercicio, porque sabemos que el ejercicio tiene una relación directa con el cerebro, vale decir, si tú no te ejercitas, vas a andar aletargado. Si te ejercitas, te vas a sentir bien. Un ratito, Mm, un trote, andar en bicicleta, te deja sintiendo bien. Entonces, hacer ejercicios, pero ¿cuál ejercicio? Ese es el punto. Porque si haces maratón, envejeces a una velocidad impresionante. Tiene que ser ejercicio moderado, y los chinos ya lo sabían. Luego,
todos sabemos que tenemos que hacer algunas cosas, como por ejemplo la comida. No podemos comer lo que se nos antoje. Entonces, ¿qué tipo de comida es la que realmente mi cuerpo necesita? Pero no el cuerpo tuyo, porque son cuerpos diferentes que tienen una microbioma completamente diferente. Entonces, lo que a ti Mm, te cae bien, a mí me cae pésimo. Y por lo tanto, la alimentación es una parte importante. Y si tú te alimentas bien, duermes a horas que son regulares, te acuestas a la misma hora, te levantas a la misma hora, probablemente no vas a sufrir del insomnio que le ocurre a la mayor parte de las personas cuando ya tienen sobre 45, 50 años, vale decir, empieza la menopausia, empieza la andropausia. Eh, Respetar cosas tan simples como el ritmo circadiano, exposición solar, pero no todo el día, o sea, un ratito, nada más. Miles de cosas que tú puedes hacer para tener una vida saludable. Yo atribuyo a este cambio en mi vida que hoy día puedo lidiar con otro cáncer que es tremendamente destructivo, porque es un cáncer a la sangre, y que tengo que tomar quimioterapia oral 2 veces al día. Imagínate que tomas paracetamol 2 veces al día, en la mañana 500 gramos, mg, en la noche m500. Esto es mucho más potente que un paracetamol, es quimio, 2 veces al día, todos los días, además para la tiroides, para el corazón, en fin. Y hoy día tengo, te lo confieso, Edgardo, más energía que nunca he tenido antes, ni siquiera hace 10, 15, 20 años atrás. Hoy día yo puedo enseñar 8 horas diarias de corrido y no me canso. Antes enseñaba 2 horas diarias y tenía que ir a tirarme en algún lado. Entonces, eh, y este método yo lo he dividido en 5 secciones, enfocadas a con un propósito definido. Lo que es interesante, Edgardo, y esto te lo digo a ti porque nos conocemos hace bastante tiempo, es que este método va a parecer un poco esotérico, pero este método me llegó. Otros dirían que lo canalicé. claro. Lo curioso es que recién ahora lo estoy entendiendo, porque cuando me llegó, yo simplemente lo escribí, hice las 5 secciones al método, pero no sabía por qué. Cuando un año, otro año, empecé a trabajar con el método, primero en mí mismo. Nunca pensé en compartir esto con nadie. Era para Mm, mí, para sobrevivir. Y hoy día, ahora sí sé para qué es. Y no solamente eso, tengo numerosos diabéticos tipo 2, tipo 1 no, pero tipo 2 sí, que los he rescatado. Gente con asma, sí, gente con problemas de insomnio, gente que ronca, en fin, todo tipo de problemas. Tengo montones, pero montones. En México, por ejemplo, acá, médicos que me siguen. Entonces, bueno, yo no voy a hablar tonteras delante de un médico, porque si me equivoco, me van a dejar en ridículo. Pero claro. tengo montones de médicos y cada vez más, porque un médico trae a otro. Y así, Mm, una de las primeras alumnas médicos es mi hermana, que fue hasta hace poco, el año antepasado, presidenta de la Sociedad de Reumatólogos de Chile. En fin, este es mi tema, esto me apasiona, mm, esto es lo que quiero maravilloso. hacer hasta el resto de mis días. Y las personas que hoy día quizás están viendo, escuchando, te pueden ubicar en algún lado? ¿Tú estás atendiendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, sí. Bueno, el problema es que no paso mucho en Chile, porque, Mm, como te digo, me llega una invitación cada semana y yo digo, voy a ver si te puedo colocar en algún lado. Ahora estoy comprometido,
pero sí, he formado profesores. Ya formé Ah, 15 profesores en Chile, 15, bueno. y algunos son del área de la salud. Y estos profesores están dando clases aquí en Yogashala, principalmente. Y vamos a tener una formación. Estas son formaciones son cortas porque el trabajo lo hace el alumno en su casa. Tiene que leer, Mm, tiene que estudiar, tiene que venir con preguntas. Entonces nosotros enseñamos la técnica, pero la ujú, teoría, excepto algunas charlas que las estamos subiendo, las vamos a subir al YouTube, y de manera que van complementando. Entonces nosotros les exigimos 50 horas, nada más, para introducción al método, luego 50 horas más, que pueden ser en 6 meses o un año más, y con eso ya tienen la posibilidad a su vez de, en un nivel junior, empezar a difundir. mm. Y, y está aconteciendo, y esto, como te digo, me tiene muy, pero muy contento. Nuestra casa matriz está en Francia. En Francia tenemos en Aix-en-Provence, Angers, y ahora en París vamos a abrir otra sucursal. Buenísimo, buenísimo. Es decir, tú estás viendo en la experiencia propia que uno tiene que como conectarse con su don y talento y entregarlo, ¿no? Que uno se va sintiendo más pleno. Totalmente, totalmente, porque imagínate a los 76 años, si yo estuviese jubilado, ¿qué estaría haciendo? Sentado probablemente en un sofá, cambiando canales Mm, de la televisión. De hecho, hace toda la vida, según recuerdo, nunca he tenido televisor. Claro, pero ajá, hoy día existe el Netflix, que eso, pero lo veo con tiempo. O sea, nunca, claro, nunca me paso de una hora. Eso es con un horario determinado, porque a las 10 de la noche yo tengo que apagar la luz para poder estar en pie a las 6 de la mañana. Y eso ocurre naturalmente, y no me tengo que levantar en la noche para ir al baño, como hace 15 años atrás me tenía que levantar, ir al baño, hacía 3, 4 gotas y me tenía que volver a acostar y volver de nuevo. Eso ya pasó, lo mejoré. Y no solamente buenísimo. yo, muchas otras personas se han mejorado de problemas a la próstata con esta intervención, porque no solamente las enseñanzas de India, de China, de Tailandia. Y también yo tuve durante 4 años, estábamos haciendo protocolos desde hace 4 años con la Universidad de Harvard, donde la doctora, que es pesquisadora o buscadora, que trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Sivinka Bajik, ella realmente ha sido una fantástica contribución porque me ha cooperado con todas aquellas cosas, documentos, investigaciones realizadas en diferentes países del mundo al cual yo no tenía acceso. Todavía tengo así como un metro de información que no he logrado todavía leer. Procesar, claro. Fantástico, fantástico, te felicito. Y Gustavo, yo me acuerdo que tú confesaste cuando tenías el cáncer que de alguna otra forma el cáncer tuvo mucha importancia, impacto emocionales que tú tuviste. Eh, Sí, realmente hay momentos traumáticos en la vida que de alguna otra forma a uno lo impacta y eso impacta en la salud, ¿no? Tú lo sin, viviste. sin duda. Las emociones, y hablando de emociones hay que hablar del estrés. El estrés, un poquito de estrés es bueno, de lo contrario no estaríamos vivos, Sí, pero cuando se transforma en crónico es terrible. El estrés, la ansiedad, la depresión. Yo estoy escribiendo un libro para cada tema. Ya he sacado 3 libros que se encuentran en el Amazon. Hoy día todos los libros están en Amazon. Uno ya no no, sí, imprime más libros. Y sí. tengo por delante todavía 14 libros más de GP Balance por tema. Cada tema es un libro. Y, y entonces las emociones, naturalmente, que juegan un papel muy importante y que a veces no son controlables, porque cuando las emociones, sobre todo cuando es algo que acontece sin previo aviso, que te sorprende, que alguien te dice,
atropellaron a tu hijo y parece que lo mataron. Eso no te da para pensar, para decir, ok, momento, voy a respirar tranquilamente, a ver cómo manejo esta situación. No, ¿y dónde? ¿Y dónde lo atropellaron? ¿Dónde está? Entonces, en mi caso fue algo así. Tuve una noticia traumática que catilló algo en mi cerebro y se transformó en este linfoma. Y claro, hoy día, después de tantos años, desde el 2003 ahora, ha pasado mucha agua debajo del puente. Estoy, yo diría, un poco más maduro, aun cuando no tanto todavía, y espero que no tanto, como para darme cuenta de que evidentemente hay que tomar las cosas un poquito más con calma y quizás antes de reaccionar intempestivamente, eh, aguantar los caballos. Un momento. Eh, y esto yo lo observo, me doy cuenta cómo yo he venido cambiando en este sentido. Y cuando tú cambias para mejor, los demás lo notan. De lo contrario, no tendría ningún seguidor. No tendría ningún seguidor. ¿Para qué vamos a seguir este viejo mierda? No, no tiene sentido. Sí. O sea, hay que tener cuidado y hay que, bueno, hay que trabajar también las emociones, ¿no? Especialmente los hombres que muchas veces nos cerramos, no nos abrimos al corazón y eso nos va reprimiendo y eso después se va incubando en el cerebro y en nuestro cuerpo, ¿no? Tal cual. Por eso que en la primera sección de GP Balance está dedicada a la meditación como yo la entiendo. Porque todo el mundo dice, incluso me han contado, que personas de la farándula dicen, yo practico meditación todos los días, me levanto, hago meditación, practico meditación mañana y tarde. Y todo el mundo habla con una liviandad de la meditación. Mi conclusión es la siguiente. ¿La meditación te ocurre o no te ocurre? La meditación es un estado, no es algo que tú puedas practicar. La meditación está o no está. Entonces, lo que nosotros, profesores de yoga o lo que sea, enseñamos son técnicas conducentes a un estado posiblemente meditativo que posiblemente te lleva a un estado de dhyana en sánscrito o más aún todavía samadhi, o te lleva a un estado de nirvana o un estado de satori en japonés, nirvana en tibetano. Entonces, es, es algo, y eso es lo que nosotros enseñamos y es lo que yo enseño, pero yo diferencio. Y yo he experimentado la meditación unas 3, 4 veces en la vida. Es como enamorarse. Tú te enamoras 3, 4 veces en la vida realmente. Y de lo demás, bueno, practicas enamorarte, ¿no es verdad? Con una persona, con otra, y vas practicando por la vida. Pero enamorarte de verdad, eso te ocurre o no te ocurre. No es algo que tú puedas decir, ahora me enamoré. Entonces es lo mismo con la meditación y la primera sección de GP Balance es justamente entregar las herramientas para que esas personas quizás en algún momento lleguen a este estado sublime, cercano, a lo que se entiende por meditación, que es una palabra pésimamente puesta, que la pusieron los británicos y que no tiene nada que ver con la meditación. ¿Y qué fue la experiencia que tú dices que la has tenido 3, 4 veces en la vida? ¿Qué has sentido? Ajá. Mira, la primera experiencia que yo creo que fue la primera de todas, porque siempre estuve muy centrado en la parte física, vale decir, fui a Japón para practicar artes marciales y todo eso. Pero cuando pasó una semana, pasaron 10 días y no me entregaban el resultado de la biopsia, yo me puse un poquito así, me empecé a preocupar. Bueno, finalmente, sí, venga a buscarla. Fui a la Católica y me entregan un sobre.
lo abro, leo. Yo creo que es lo más cercano que he estado del estado de porque desaparecí. Después, no sé de cuánto tiempo, me, me des- me desperté sentado en una silla que estaba a 2 metros del mesón donde me habían entregado el sobre. Eso fue mi primera experiencia. No sé si pasaba una hora, dos, tres, pero no tenía conciencia del cuerpo, no tenía conciencia de la respiración, no tenía conciencia de nada. Simplemente me integré, por así decirlo, con la energía propia y universal. La segunda vez, creo que me ocurrió, fue cuando, después de eso, una semana, dos, 3 semanas después, me siento a meditar, entre comillas, en mi casa, en el mismo lugar de siempre, a la misma hora de siempre, pero ya con, con la biopsia en la mano, sabiendo que tenía esto. Entonces me pregunto, la única pregunta que me hago, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y lancé esta pregunta hacia el universo porque soy el más sano de toda la familia, el que se alimenta mejor, el que hace ejercicio toda la vida, el que se acuesta temprano, el que toma baños cortos de sol y supuestamente tenía un sistema inmune bastante potente. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces cada vez que me sentaba, me hacía la misma pregunta. Y después de un rato, bueno, ya terminaba. Pero esta vez fue una vez que, ¿por qué yo? Y nuevamente desaparecí. Desaparecí. Y cuando volví en mí, por así decirlo, y no era un estado así de haber tenido epilepsia o alguna cosa así, que no me podía desarmar, porque me había puesto en la posición del loto. Y bueno, regreso y trato de desarmarme, pero no podía. No podía porque estaba como si me hubiesen soldado en la postura. Bueno, después de mucho trabajo, logré sacar una pierna, después la otra. Y 2, 3 días después, en el supermercado, estaba comprando algo, me llegó la respuesta de por qué yo. ¿Por qué yo, dentro de toda la familia, a mí me había ocurrido esto? Y he tenido también, simplemente sentándome, algunos atisbos de haber llegado, de estar en ese momento, que es una cosa extraordinaria que desafía las palabras. Es como apuntar a la luna y tratar de explicar lo que hay en la luna. Eh, es, es una situación que trasciende la conciencia, la subconsciencia y la supraconciencia. No se puede explicar, ¿estás o no estás? ¿La conoces o no la conoces? Lo que sí puedes hacer es practicar técnicas conducentes y yo tengo unas muy buenas. ¿Y por qué, si es que se puede decir, cuál es la conclusión que llegaste? ¿Por qué te ha sucedido todos estos procesos de, en el fondo son adversidades que te ha puesto la vida, ¿no? Te ha enfrentado a situaciones adversas que tienen un sentido. Claro que sí. Y fíjate que este dicho, que no creo que sea solo en el idioma español, sino que probablemente universal, no hay mal que por bien no venga. Mm. Porque si no me hubiesen ocurrido estas cosas, si no tuviera un cáncer en este mismo momento, pues probablemente estaría haciendo otra cosa. Pero hoy día me siento pleno, me siento realizado. Y sobre todo, ahora está saliendo dentro de 3 semanas nuestra nueva página web, que va a estar en 4 idiomas, que la están haciendo un señor del MIT, en 4 idiomas. Va a ser atómica, si la hace un señor de la MIT, tiene que ser atómica. Y allí van a estar los testimonios
de numerosas personas a través del mundo de cómo se han beneficiado con GP Balance. Y entonces, yo cuando me llegó la respuesta meridiana, porque no podía asociar qué era lo que me había ocurrido y por qué tenía. Y me di cuenta que fue justamente un trauma emocional de haber recibido una noticia que para otra persona le hubiese resbalado y no hubiera tenido ninguna consecuencia, pero para mí sí, fue una cosa que no bien recibí esa noticia, tuve que ir corriendo al baño, levantar la tapa y vomitar. Y estaba solo. No tenía con quién compartir o alguien que me pusiera una mano encima y me dijera, mira, tranquilízate, esto no. Tal fue así que yo estuve aquí en mi apartamento de Callao, el que tenía antes, eh, parado en el balcón varias veces, mirando el tráfico para abajo, salto, no salto, salto, no salto, varias veces. Y, y resulta que en el supermercado se me aclaró todo. Era esta la razón. Y cuando tú entiendes la razón, pues comienza el proceso curativo. Mm, claro. Porque si no sabes por qué, no tienes cómo curarte y el cáncer avanza, avanza, avanza. Ahora yo sé que lo que tengo hoy día es una consecuencia de una semana cada mes en que la quimioterapia, y no era cualquiera, porque este fue el cóctel que me lo dieron en el MD Anderson de Texas, que era para matar un camión. Era como dispararle con un cañón, no sé, a una cucaracha. Entonces, ese fue el tratamiento que recibí. Igual. Y bueno, y esa cosa me produjo el hipotiroidismo, me produjo la insuficiencia cardíaca y todo lo demás. Pero hoy día tengo algo que ha surgido en mi vida, que es esto, el GP Balance, Mm, que me está dando una energía salvaje. Mira, claro, normalmente con 2 horas de diferencia yo estaría hecho mierda en este minuto, claro. porque Sí, vengo de Gustavo, México, pero estoy atómico. relacionado a lo que estás planteando, yo he leído de ti también respecto a los procesos que tú desarrollas, la importancia de la respiración y bueno, cómo eso se conecta también con la meditación y con nuestros flujos de energía, ¿no? La baja Cierto, energía o alta energía. ¿Qué nos puedes aportar respecto a esos temas? A la mucho, respiración principalmente. pero Mm, mucho, mucho. Gracias por preguntarme, porque realmente lo que nos han enseñado en yoga, que se llama pranayama, que es respiración consciente, donde tú manipulas un proceso autónomo, es altamente insuficiente. O sea, yo después de haber estudiado pranayama por años y años y años, finalmente me di cuenta de que para el ser humano está bien, te tranquiliza la mente y todo lo demás, pero no te da la energía que te podría dar eh, los tipos de respiración que nosotros utilizamos. Primero que nada, te voy a dar un ejemplo. Cuando, cuando, primero que nada, cuando yo inspiro y exhalo, voy a producir un sonido. Un sonido, este es un ejemplo de miles de formas de respirar, pero que te conducen a la meditación. Entonces, produzco un sonido, supongamos. Y sigo exhalando, y ese sonido es similar al que te hace un dron, ¿sí o no? sí, puede ser. Hay como Sí, una... sí. el Mm, humming que se llama en inglés, es el dron hace humming. ¿Y sabes lo que significa dron en castellano? no.
Mira, porque todo el mundo usa la palabra en inglés, ¿no? Ah, mira, que hay están con dron, que los policías tienen dron, que los delincuentes en la macrozona sur, ellos tienen miles de drones, más que la policía. Te escuchas la palabra dron a cada rato. La palabra dron en castellano significa zángano. Zángano es el macho abeja, que es la que Claro, inocula a la reina madre en una colmena. Es su única función, no hace nada más, por eso que se llama zángano. Y ese sí, hace un ruido, un dron. Eso es el significado de dron. Entonces, este dron, ¿qué es lo que te produce? Te produce que tú produzcas óxido nítrico. Y el óxido nítrico es vital para tener energía. Hay 2 o 3 formas de producir el óxido nítrico. De hecho, el Viagra nace a partir del óxido nítrico gracias al descubrimiento que en 1998 hace el doctor Luis Ignarro, quien recibió ese año el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento específico. Luego, cuando yo después de hacer un solo ejemplo, el dron, después de exhalar todo el aire con el sonido, me quedo sin aire, sin aire. ¿Cuánto tiempo? Bueno, si no tengo experiencia, me voy a quedar sin aire 10 segundos, claro, 15 muy segundos poco tiempo. antes que me venga el pánico y el hambre por inspirar. Pero no, yo practico esto. Yo puedo estar hoy día 4 minutos sin aire y te puedo hacer la Wow. demostración ahora, si quieres. 4 minutos, pero empecé con 15 segundos. ¿Por qué? Porque tenía problema al corazón y me dijeron, cuidado, no hagas ejercicio respiratorio porque tienes problemas al corazón. Empecé con 15 segundos poco a poco. Cuando tú permaneces con los pulmones vacíos, estás produciendo altos niveles de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es considerado un desecho. Todo el mundo habla de oxígeno y el dióxido de carbono es una cosa negativa, mala, hay que echar, Mm, pero tenemos 100 veces más dióxido de carbono en la sangre que oxígeno. Y para tener más oxígeno y para que el oxígeno vaya directamente a las células, tenemos que bajar la saturación sanguínea. Si tú te pones un oxímetro aquí en el dedo, vas a ver que está saturado 96, 97, y eso se mantiene. Hagas lo que hagas, va a estar siempre saturado. Pero si tú, al subir los niveles de dióxido de carbono, la saturación baja, y esta saturación y este dióxido de carbono, cuando tú necesitas inspirar, pues va a ir a alimentar los órganos y glándulas, entre otros el corazón y el cerebro, y todas las glándulas endocrinas, que son 9, 100 órganos, principalmente, y no tanto la musculatura periférica como los brazos. Por eso que tú vas a sentir cuando haces esto un hormigueo en brazos y piernas. Bueno, entonces descubrí el dióxido de carbono, pero yo no lo descubrí solo. Primero fue Christian Bohr, un danés en 1800 y tanto. Y después está el famoso doctor Buteyko, que lo habrás escuchado hablar, que fue uno de los precursores del programa espacial de los cosmonautas, gracias justamente a aumentar. Por eso cuando un atleta de élite tiene que entrenar, se va a 2.500 metros de altura, se va a Bolivia, se va a Perú cuando hay un match de fútbol, se van una semana antes. Aquí no, yo me quedo acá sentado y me quedo sin aire y es lo mismo que si estuviera a 2.500, 3.000 metros de altura. Por lo tanto, me sueltas y salgo disparado, con una energía salvaje. Entonces, por otro lado, cuando tú respiras, te pongo el ejemplo del dron nomás, esto sucede con el dron. Yo estoy con la lengua presionando el paladar blando. Y cuando presiono el paladar blando, estoy accediendo directamente al nervio vago. Y el nervio vago se ramifica, se llama vago, pero en realidad son 2. Y tiene que ver con nuestra respuesta de relajación y con el sistema
digestivo, entre otras cosas, y la producción de la serotonina que va a la glándula pineal, que se transforma en melatonina y con lo cual tú duermes mejor todas las noches y no te levantas a orinar y, y entre otras cosas. Entonces, todas estas intervenciones es, yo no hago hago algunos pranayamas tradicionales, pero los cambio y les agrego todo este conocimiento científico basado todo lo que yo hago en la ciencia. Y por eso que me alegra mucho de Bueno, tener muchos médicos para que alguno me diga, no estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Veamos, conversemos. claro. Ahora, siempre la respiración es a través de la nariz, ¿no? Sí, está prohibido respirar a través de la boca, sin duda, porque la boca no fue hecha para respirar. No fue hecha para respirar. La boca es solo plan B. Cuando estás resfriado, pues a veces tienes que respirar por la boca. Pero esto te aumenta el sistema inmunológico a tal punto que no te resfrías nunca, que no te tienes ninguna dolencia. Y yo, por ejemplo, que tengo que tomar todas estas medicinas, pues poco a poco, con la autorización del médico, porque le mando cada 3 meses mis exámenes de sangre, estoy bajando las dosis. Estoy bajando las dosis. Y me dice, pero no lo puedo Buenísimo. entender. Ahora, el sostener, digamos, 3, 4 minutos, como tú dices, es cuando uno bota ya el aire, ¿no? No, no, Sí, sí, no, pulmones no, no vacíos. la retención. No, después de exhalar, cuando ya Correcto. no tienes aire, y para saber que realmente estás haciéndolo bien, te tapas la boca y te tapas la Ya. nariz. Ahí no te puedes engañar que que estás sin aire. Y de hecho hay una prueba, un test, donde yo mido el avance de mis estudiantes, eh, que se llama BOLT Score, Body Oxygen Level Test. A través de este BOLT Score, tú puedes ver cuál ha sido el patrón de la persona que ha estado durmiendo, porque esto se hace a primera hora de la mañana. Cuando tú te levantas, Ah, despiertas, perfecto. sin agitarte, haces este test que consiste en respirar normalmente, te tapas la nariz y al primer síntoma de falta de aire, como que el diafragma se contrae un poquito, pum, tú paras el cronómetro y te va a decir que a lo mejor tienes 15 segundos, has logrado estar, porque después de parar, tú tienes que seguir respirando normalmente. Si respiras agitadamente, hiciste mal el test. Ahora, un Mm. deportista de élite puede estar sin aire en los pulmones en el bowl entre 30 y 40 segundos. Eso es lo que te da una idea, un deportista de élite. Ahora, tú puedes estar así y ponerte azul, morado, y quizás llegar a 30, 40 segundos, pero esa no es la idea. Es el Bolt Test, y esto lo creó el profesor Buteyko. Buenísimo, Mira, buenísimo. yo estoy fascinado, pero ya no puedo Y, caber dentro de mí. Y digo, estudié tantos años yoga, 20 años en la India, estudié en Estados Unidos, estudié en Europa, yo de todos lados, finalmente me doy cuenta de lo que yo hacía no servía para nada. O sea, servía para estar con el cuerpo más o menos bien, pero finalmente no entendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y esto fue mira, lo que me da. Hoy día yo entiendo exactamente todo. Como te digo, cuando creé el método no sabía para qué diablo era. Me llegó. Y ahora lo estoy entendiendo. Y por eso que en mis cursos, cuando doy un curso en México, me acompaña una doctora. Cuando doy un curso en cualquier país, mi asistente es un médico. oye, Gustavo, y viéndose el profundo transformación que has tenido y esa honestidad, ¿qué sientes ahora respecto a qué somos nosotros? ¿Somos más que cuerpo? ¿Qué pasa con el sentido de la muerte, la sensación, lo que tú has vivido al respecto? Sí, sí. Mira, uno de los grandes obstáculos a la felicidad, según los indios, hay 5 obstáculos, pero el quinto es el miedo a la muerte. Mm, El miedo a la muerte, incluso
o las personas cultas, las personas estudiosas, un pandit. Todos tenemos miedo a la muerte y aunque estemos muriendo, que nos digan, le queda un día de vida, esa persona se aferra a la vida. Miedo a Mm. la muerte o apego incontrolado a la vida. Entonces, yo creo que todo, todas estas enseñanzas, muchas de ellas del Oriente, pero hay otras que nacen naturalmente. Cuando yo veo a mi madre, que está por cumplir 105, ella, honestamente, tenemos largas conversaciones. De hecho, me tocó 1 año y medio con ella, en confinamiento total. En su casa me pilló la pandemia, y largas conversaciones. Y ella está absolutamente preparada para dar el paso. Ojalá, me dice, durmiendo. Pero ya está bueno, ya ha vivido bastante. Y nosotros, yo personalmente, claro, ese miedo de la muerte y ahora, ¿qué hay en el más allá? La verdad es que me siento totalmente ignorante. No sé qué puede haber en el más allá. Eso es materia de la fe, materia de las religiones. Yo estoy aquí y estoy ahora y es lo único que me interesa. Y lo demás, bueno, cuando llegue el momento, espero que no sea muy pronto, porque todavía creo que a mi método le faltan 4 años. O sea, cuando cumpla yo 80, ahí yo creo que ya va a estar a punto. Y en 4 años voy a haber formado suficientes profesores para que lo divulguen, porque creo que eso va a ser mi legado. Todo el mundo quiere dejar un legado. Por ejemplo, la expresidenta Bachelet dejó un legado, ¿ves tú? Bueno o malo, allá los historiadores. Claro. Yo quiero dejar Sí. probablemente este legado porque creo que ha nacido, como tú dijiste al inicio, después de varios puntos de inflexión. Sí, sí. O sea, siento que de alguna forma también como que te has desestructurado, ¿no? Hoy día se plantea que nuestro principal enemigo son la mente, nuestros pensamientos. Somos víctimas de nuestras creencias, de esos pensamientos mecánicos y vivimos ahí en función de ese ego apegado, etcétera. Y yo veo que tú has tenido un gran trabajo justamente en ese aspecto de salirte de tus aspectos apegados, ¿no? De esas estructuras muy rígidas. Sí, sí. Tan desapegado estoy, no solamente en lo mental, sino en lo material, que estoy vendiendo Canalón, que tú mencionaste, Sí, eh, y probablemente voy a vender mi escuela y mi coche, que son todos mis bienes. claro. Y después ya no me van a ver más. Eso no sé si será eso, pero por lo menos eso es como un proyecto. Claro, tú planteas también, lo he leído y bueno, lo dicen muchas personas, que la importancia de ser más observador en la vida, es decir, permanecer más alerta y no estar luchando contra la vida y tampoco resistirse, ¿no? Y desidentificarse. ¿Qué le puedes plantear a distintas personas? Porque hoy día, tal como tú decías, la televisión, internet, todo, hace que estemos conectados siempre hacia afuera, ¿no? Hacia la tecnología, hacia lo externo. Y nunca Cierto, estamos alertas, nunca estamos conectados con nosotros mismos. claro que sí, claro que sí. Esto es algo, yo creo que la inteligencia artificial, llámese celular, el computador, eh, todo esto poco a poco se ha venido apoderando de nuestras vidas. Y no podemos prescindir, por ejemplo, tú sales de la casa y dices, a los 100 metros, mi Claro, el celular, teléfono. ¿dónde lo dejé? Es como antes decía uno, las llaves de la casa, ¿las traigo o no las traigo? Ahora es más importante el celular que las llaves de la casa. Entonces, estamos viviendo más externamente que en el pasado.
sobre todo cuando no existía ningún estímulo. Yo recuerdo de niño que la única entretención que había era la radio. No existía nada más que la radio. Y bueno, yo por lo menos me entretenía escuchando unas telenovelas, o sea, radiales, de un detective. Y como era niño, eso Sí, me y la apasionaba. imaginación, claro. Y echaba a volar mi imaginación. Así es. Eh, Después apareció en mi vida Emilio Salgari y empecé a leer todos estos libritos de Sandokan. ¿Ah? Y claro, era la imaginación. ¿Ah? Hoy día tú no imaginas nada, lo ves listo allí, en colores, en vivo. El único momento donde echas a volar la imaginación es cuando entras en un estado REM, ¿ah? Repetitive Eye Movement, en el sueño, que es cuando posiblemente estás a punto de despertar por la mañana, o un poco antes de tener que ir al baño. Sí, Entonces el cuerpo te recuerda que te tienes que despertar y entonces empieza tu mente a vivir cosas y puedes hacer saltos de 20 metros sin mover un músculo. Entonces eso es el estado REM. Lo interesante sí, es ver y darte cuenta cuánto tiempo has estado en un estado de no REM, por ejemplo, de descanso absolutamente profundo. ya. Donde empiezas con ondas alfas en el cerebro, pasan a beta, luego entramos en delta con suerte, y ahí nos podemos quedar solamente en un estado de samadhi, y quizás lleguemos a gamma. Una cosa, Gustavo, que yo la he aprendido a través de mi propia experiencia también, que es de trotar. He trotado siempre, desde, no Sí, yo sé, sé que eres un 35. gran trotador. De hecho, tú no Sí. pones un gramo, ¿eh? No, Siempre no esbelto. pongo, no, gracias, pero lo digo en sentido de que lo aprendí en un momento dado con que fue mi maestro, Darío Sala Sommer, que ya no está en este plano, que cuando yo entré, digamos, a trabajar con él, él lo que primero planteó, y tú lo planteas también a través del yoga, la importancia de partir con el cuerpo. Eh, Porque con la mente es difícil, porque la mente nos distorsiona, etcétera, etcétera. En cambio, si uno parte con el cuerpo, en este caso, yo partí con el trote y eso me facilitó después el desarrollo de la voluntad, la disciplina, y eso después me fue incorporando a una mayor comprensión quizás y un mayor trabajo interno, como más sólido. Sin Entonces, duda. esa es mi pregunta, para que se lo transmitas también a tantas personas, la importancia, algo ya lo dijiste antes, pero Sí, la sí. importancia de trabajar inicialmente el cuerpo físico, ¿no? Yo, es lo más cercano que tenemos. Lo podemos tocar, lo vemos reflejado en el espejo. Lo que sí hay algo que hay que tener en cuenta y es jamás abusar del cuerpo, Claro, porque aquí entra el ego en que yo, por ejemplo, hoy día corrí 5 kilómetros y no es solamente el ego en competencia con otros, sino con uno mismo. Si hoy día corrí 5 kilómetros, mañana voy a correr 6, pero no te has pasado el carnet por el cuerpo y resulta que 6 kilómetros no son para ti. De hecho, a lo mejor son 4 los kilómetros que tendrías que correr y no sí, 5. Hay que graduar de acuerdo a la edad que uno tiene. ¿Ah? Ponerse claro, primero ahí, ubicarse. Y luego, cuando uno habla de trabajar el cuerpo, hay que pensar también que la respiración es lo que le da vida, lo que anima al cuerpo. Entonces, si tú eres inconsciente, como la mayor parte de la gente respira 24 horas y no se da cuenta, en esas 24 horas hicieron alrededor de 22.000 respiraciones, pasaron por alto, desapercibidas. Entonces, cuando claro, tú empiezas a hacer eso, respirar y al mismo tiempo apretar tu piso pélvico, cuando vas conduciendo, cuando estás conversando con alguien, lo aprietas, aprietas el piso pélvico, pues esa, esa función que tiene el piso pélvico, pues es lo que te da mucha energía. Entonces vas combinando, no todo el día, pero hay momentos en que uno tiene que claro. fijarse. Otra cosa que la gente hace y que no se ocupa del cuerpo es, por ejemplo, pasar acá, ya hemos pasado media hora, yo nunca, nunca estoy sentado más de 30 minutos. 30 minutos Ya. sentado,
luego me levanto, voy a buscar un café, o que no tomo café, pero voy a buscar un vaso de agua, lo que sea, y luego me vuelvo a sentar si es que tengo que sentarme de nuevo por 30 minutos. Tampoco camino demasiado, ni camino ni estoy sentado demasiado. Mm. Entonces, eh, uno tiene que tener algunos parámetros de cómo manejar, administrar este vehículo. Igual cuando lo llevas al garaje, hay que necesita un poquito de Claro. aceite o no, en fin, Bueno, ahí está lo que tú planteabas antes del equilibrio, ¿no? el Emilio equilibrio. Carrillo, un español, un economista, pero que hoy día es un gran referente en el mundo de la conciencia, él plantea, digamos, lo muestra que en el fondo nosotros tenemos un vehículo que es un vehículo físico, mental, emocional y energético, pero que no somos eso, que tenemos, nosotros somos el conductor. Entonces, que de Tal alguna otra cual, forma lo que tú dices, tenemos que equilibrar ese vehículo y nosotros manejar el vehículo, no que el vehículo nos maneje a nosotros. tal cual, tal cual. En todo sentido, en todo Mm, sentido. Por ejemplo, yo estudié mucho todas las enseñanzas que tú lo tienes que haber leído de Mantak Chia. Y, y creo que eso es determinante, saber mm, de esas cosas, aunque sea un poco por encima, porque te das cuenta de que el cuerpo tiene que ver en gran medida con el cuerpo interno, no solamente el cuerpo físico, lo externo, lo que tú ves, pero ¿qué pasa con los órganos, las glándulas? ¿Qué pasa con claro. los músculos internos del cuerpo? ¿Qué pasa con la fascia interna que recubren los órganos y glándulas? A eso nadie le da pelota. ¿Por qué? Por ignorancia, primero. Segundo, porque no es más bonito mostrar un bíceps o un muslo. Yo Mm, no sé, pero lo que sí yo estoy trayendo en lo que estoy transmitiendo por el momento, es eso, un conocimiento sobre el cuerpo físico interno, que incluye los pulmones y cómo manejar los pulmones. Y también desde las 3 glándulas que hay en el cerebro a las 6 que tenemos en el cuerpo, en el resto del cuerpo. Y eso sí que los deja hepaté, abismados. Y mm. médicos dicen, pero yo tenía la menor idea, esto no me lo enseñaron en la universidad. No, claro que no. ¿Por qué? Porque hoy día la medicina está muy especializada. Sí, El verdad. que te opera de la mano izquierda no te va a operar desde la derecha. Bueno, eso es parte del proceso de transformación, pues tú estás haciendo un aporte al proceso de transformación a través de la salud y del campo energético, la vitalidad. Por eso yo planteaba que hoy día se está produciendo un cambio, también en otras áreas, pero principalmente en la salud es muy fuerte. Por ejemplo, Pero también qué porcentaje de personas? O sea, estamos hablando del 0,00000, no, eso no no te se llega ni sabe, siquiera a un 1%. O sea, ¿cuántos Edgardo Fogel hay? quién No, sabe, yo no creo que hay, encuentras. Y no, sí eso se que yo me encuentra. desenvuelvo en un medio donde se supone que la gente está en contacto con la salud y consigo mismo. Pero hay una ignorancia y además tienen las cosas tergiversadas. Escucharon cantar el gallo, pero no saben dónde. Exacto, bueno. Bueno, yo le digo algo tuyo también que me gustó harto, que dice, la vida inconsciente es la vida de la reacción, la vida consciente es la vida de la creación. La práctica de yoga desarrolla este potencial de creatividad. Eh, ¿Por qué? Y yo te iba preguntando también de las asanas, en el sentido de que también el cambiar un poco las posiciones también te genera como un despertar, ¿no? Sin Sales de la duda, mecanicidad. sin duda. De hecho, la sección 3 de GP Balance son asanas, son posturas, pero hechas de una forma totalmente diferente, absolutamente diferente a lo que se entiende por asana, porque primero que nada, con retención del aire, con los pulmones vacíos, con visualizaciones, que son muy importantes,
¿Y qué visualizamos? Visualizamos el páncreas, visualizamos, bueno, los órganos internos y respiramos de una forma. He desarrollado 5 tipos diferentes de respiración para cada práctica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la respiración? La respiración, estos tipos de respiración, si bien es cierto, activan momentáneamente y en forma consciente el sistema nervioso simpático, producen un masaje y llevan mayor irrigación sanguínea a las glándulas que corresponde activar. Porque tú no puedes meter las manos dentro de los órganos. ¿Cómo llega? Pero sí puedes, a través de la respiración, puedes hacer que se produce una ondulación que está masajeando y por lo tanto se van activando las glándulas que se tienen que activar y se van desactivando aquellas que están sobrepasadas. Y de esa manera vamos encontrando el equilibrio. Entonces, la práctica de asana sin duda es importante, pero revisitada de una forma totalmente nueva y en lo posible, cuando tú eres capaz de mantener el equilibrio, que esa es otra de las cosas que se pierden con la edad, es por eso que muchas personas se caen, se quiebran la cadera y eso hasta puede ser fatal, lo hacemos con los ojos cerrados. Entonces, cuando tú cierras los ojos mientras haces una postura, pues viajas hacia tu mundo interior y no estás preocupado si el del lado lo está haciendo mejor que tú. Estás preocupado de que no te caerte. Claro. Maravilloso. Bueno, querido Gustavo Ponce, Un no placer, te, Edgardo. Espero que no te coincidamos quiero presencialmente en algún otro sí, momento. Yo, como te digo, fin de julio estoy de vuelta en Chile, luego en agosto tengo unos cursos en Brasil, septiembre México de nuevo, luego Europa, octubre, y así. estás Pero cada vez moviéndote. que estoy acá Sí, en Chile, pues todo el tiempo del sí, mundo. pues. Bueno, este año vamos a hacer el séptimo festival MCA Canal, MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma, lo vamos a hacer en Casa Piedra los días Súper, 25, súper. 26, 27. Sí, ¿De, estamos. de qué mes? Agosto, Agosto. agosto, 25, agosto. 26, 27. No, Escucha, no qué va a estar. lástima perdérmelo, pero ojalá que pueda ir mucha gente porque eso realmente es una magnífica contribución que tú has estado haciendo por tantos años. Yo recuerdo de haber ido hace mucho tiempo a la Sí, estación pues, Mapocho exactamente. y Ahora no, eso no estamos fue cambiando. multitudinario, enorme. Sí, Esto va a sí. ser más, Entrégale, entrégale, querido Gustavo, último mensaje a tantas personas que quizás lo están pasando mal, o están con situaciones adversas. Como este programa se llama Conversando en Positivo, entrégale algo constructivo. Ya nos has entregado mucho igualmente en todo lo que nos has relatado. gracias Edgardo. Eh, lo único que podría decir es que nos prestemos un poco más de atención a nosotros mismos. Y eso ya implica un cambio gigantesco. Y que vayan a la Sí. Casa de Piedra el 25, 26 y 27 de agosto, porque eso sí que va a estar bueno. Si lo organiza Edgardo, pues no me cabe la menor duda. Ya, gracias, que eres generoso. Te felicito de corazón, Gustavo. Fue muy rico verte y verte con tanta energía, como tú dices. Eres un gran ejemplo para muchísimas personas que a veces se dejan caer por cosas muy básicas y ahí pierden mucho tiempo en la vida. Así que muchas, muchas gracias por todo, que sigas creciendo Gracias a ti, ahí y Edgardo. entregando todo lo que estás ahora tú mismo investigando y descubriendo, ¿no? Y muchas gracias a todas las amigas y amigos. Un abrazo muy grande y a seguir abriendo los ojos y estar más despiertos, como dice Gustavo. Un abrazo a todos. Gracias, querido Gustavo. Kombuchacha es una bebida milenaria, burbujeante y saludable, hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas. Hoy es la única kombucha certificada orgánica de Chile. Desde sus inicios, Kombuchacha es una bebida entretenida. Es movimiento. Es vida. Kombuchacha,
la forma entretenida de regenerar tu organismo.